Bueno, vamos a continuar con las clases de farmacología de la sangre. Vamos a empezar hablando de anticoagulantes y fibrinolíticos, y también la clase va a estar separada en dos partes. Como ven, la cascada de coagulación, podemos repasarla, pero básicamente en humanos lo que sucede es que ante el daño del endotelio se expone el factor tisular que está en el subendotelio, que es este que se llama factor 3, activándose la vía extrínseca. Esto va a activar el factor 7, que se sintetiza en hígado y circula sin activarse. Entonces al activarse va a actuar sobre el factor 10, ligarlo, y a partir de allí todo el complejo protrombinasa, es decir, agarra la protrombina, la transforma en trombina, y el fibrinógeno se transforma en fibrina, y luego viene una fase donde se estabiliza la fibrina luego de la función del factor 13. La cascada de coagulación en humanos. Y existen fármacos anticoagulantes, que aquí los puse como clásicos y modernos, y orales y parenterales, para que ustedes puedan comprenderlos. Y probablemente ustedes que tienen esta clase ahora y les tocó cursar ahora farmacología, lo tienen un poco más complicado, porque hace quizás 10 años, o al menos cuando yo cursé la clase, teníamos muy pocas moléculas, y es un poco más complicado, pero por suerte existen mejores tratamientos para los pacientes que necesitan estar anticoagulados. Entonces vamos a empezar con los anticoagulantes orales antagonistas de la vitamina K. Estos son falsos sustratos de reductasas que impiden la hidroxilación de la vitamina K. Entonces los factores que se sintetizan en el hígado, 2, 7, 9, 10, así como la proteína C y la proteína S, no son activados. Y esto va a generar lo que se llama una latencia de efecto, porque una vez que nosotros usamos o empezamos a usar los anticoagulantes orales, todavía hay circulando factores de la coagulación ya sintetizados por el hígado. Aquí tenemos un ejemplo de la estructura química de los anticoagulantes orales. El más utilizado en el mundo es la warfarina sódica, y quizás en Argentina aproximadamente 96% de los pacientes están recibiendo acenocumarol. En algunas partes de Europa, como en España o en Alemania, también se usa con frecuencia el acenocumarol o el fenprocumo. Bueno, los antagonistas de la vitamina K son drogas de alta liposolubilidad, tienen una absorción oral casi completa y tienen una muy elevada unión a proteínas, lo cual lo va a llevar a tener muchas interacciones. Tiene un fácil pasaje a través de barreras, como por ejemplo la barrera placentaria. Tiene un metabolismo hepático muy importante a través del citocromo, principalmente 3A4 y 2D6, y va a tener interacciones a ese nivel. Se elimina por vía renal y tienen un circuito enterohepático principalmente, que también puede estar modificado por tanto alimento, bacterias intestinales y otros fármacos. Los efectos adversos de los antagonistas de la vitamina K y de todos los anticoagulantes van a ser siempre hemorragias, que pueden ser de cualquier tipo, hemorragias fatales. Y prácticamente estos fármacos, si bien se usan hace décadas, realmente no tienen un antídoto como tal. Lo que existe para revertir el efecto de estos fármacos es el plasma fresco congelado o los concentrados de factores, es decir, son unos preparados que tienen 4 o 5 factores de la coagulación ya activados, que se administran por vía endovenosa. ¿Está bien? Pero lo que pasa es que estos factores tienen una duración muy transitoria, y luego de que se van de circulación, tanto el plasma fresco congelado como los concentrados de factores, sigue teniendo efecto el acenocumarol o la warfarina. También se puede administrar vitamina K de forma intramuscular o endovenosa, pero va a tener una latencia de días en tener su función plena, que va a actuar sobre el hígado, favoreciendo la síntesis de los factores de coagulación endógenos. Está descrito que los anticoagulantes orales provocan malformaciones, que pueden ser a nivel cardiovascular o craneofacial, sobre todo de la línea media, por lo cual obviamente van a estar contraindicados en el embarazo. Hay otros efectos adversos, como una trombosis paradojal los primeros días,
Esto se da cuando se usan dosis altas sin usar heparinas, que es lo que vamos a ver más adelante. Y se debe a que la proteína C y la proteína S, que también son inhibidas por antagonistas de la vitamina K, tienen una vida media mucho más corta. Entonces, paradojalmente, las primeras 24 o 48 horas siempre hay un estado protrombótico. Y por ello se requiere lo que se llama el cabalgamiento, es decir, administrar anticoagulantes parenterales como las heparinas hasta que estos anticoagulantes tengan un efecto pleno, que se va a medir, como vemos más adelante, con el RIN. Están descritos síndrome de dedo gordo púrpura. Esto puede ser que ante el inicio de la anticoagulación puede haber embolias distales desde la aorta y demás. No está totalmente claro el mecanismo. Pueden provocar urticaria, fiebre, dermatitis, alopecia y trastornos gastrointestinales. Están descritos. Son poco frecuentes, pero existen. Estos fármacos tienen muchas interacciones, y esto es importante, seguro lo tomamos en el examen. En la unión a proteínas, estos fármacos son desplazados por los AINES y por sulfonilureas y por otros fármacos que se usan en forma frecuente y pueden tener un estado de hemorragias ante el uso concomitante de estos fármacos. En cuanto al metabolismo hepático, muchos fármacos cardiovasculares van a tener interacciones con los anticoagulantes como la amiodarona, los betabloqueantes y demás. Los antibióticos que disminuyen la producción de vitamina K por las bacterias intestinales, es decir, al eliminar a la flora intestinal, van a tener más efecto los anticoagulantes. Pero también los antibióticos que reducen la flora desconjugante van a tener menos efecto. Van a provocar menos efecto. O sea que el efecto neutro no se sabe y tiene que ver muchas veces con distinta variabilidad interindividual en cuanto a la flora gastrointestinal y en cuanto al tipo de antibiótico. Pero lo que sí va a pasar es que siempre que usemos antibióticos, un ciclo de por lo menos 3-5 días de antibióticos en una persona que está anticoagulada, debemos monitorear estrechamente el RIN. Están contraindicados en los pacientes que tienen un ACV agudo, isquémico, en las primeras 24 horas. Obviamente que después en forma crónica, si el paciente necesita estar anticoagulado, lo va a estar. Cuando tiene un ACV hemorrágico también está contraindicado, al menos durante las primeras semanas. Cuando hay cirrosis e insuficiencia hepática, y en el embarazo principalmente en el primer trimestre y en el tercer trimestre. Algunos autores y algunas guías americanas autorizan el uso de antagonistas de la vitamina K en el segundo trimestre, pero la mayoría usa directamente heparinas u otro tipo de anticoagulantes durante el embarazo. Están indicados cuando se necesita anticoagular a los pacientes, que cuando es, muchas son enfermedades cardiovasculares, como la fibrilación auricular, donde se generan trombos en las aurículas, sobre todo en la aurícula izquierda, que pueden embolizar y provocar un accidente cerebrovascular isquémico, cardioembólico, o un evento de embolia sistémica o embolismo sistémico, es decir, los coágulos que se forman en la aurícula o en el cerebro, a las arterias coronarias, a una arteria subclave, a un miembro superior, a los miembros inferiores, o incluso arterias mesentéricas, a cualquier lado. Entonces, para la fibrilación auricular, en pacientes que tienen prótesis valvulares metálicas en el corazón, cuando tienen una patología valvular aórtica o mitral y se usan válvulas metálicas, esos pacientes tienen que estar anticoagulados en forma indefinida. Pacientes que tengan enfermedad tromboembólica venosa, trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar. Y pacientes que tengan algunas alteraciones, como por ejemplo el síndrome antifosfolipídico, también tienen indicación de anticoagulación con antagonistas de la vitamina K. Además de todas las interacciones que vimos, esto es de una revista china, una publicación china, donde hay interacciones que se estudiaron entre el agua farina y un montón de productos como el té verde, el ginkgo, la soja, conocían Q10, el cannabis, el jugo de pomelo, el boldo. Digamos que la cantidad de interacciones que tienen los antagonistas de la vitamina K son indefinidas. Y en Argentina, por ejemplo, no está estudiado, pero podría tener potenciales interacciones no estudiadas como con el mate, el Ilex paraguaniensis, e incluso con el asado. Así que, bueno, tengamos cuidado.
Y no solo por eso, sino por esto, que hace décadas que se usan como baticidas a estos fármacos. Los warfarínicos son los baticidas más utilizados, que hacen que las ratas se mueran desangradas. Así que tenemos mucho cuidado con estos fármacos. Necesitan monitorearse. ¿Y cómo se logra el monitoreo de estos fármacos y por qué? Porque hay variabilidad interindividual, como dijimos, la flora intestinal, la dieta va a interferir e influir en la cantidad de vitamina K endógena o que pueda tener cada persona por síntesis por las bacterias intestinales o por la dieta y las interacciones con fármacos. ¿Y cómo se hace? Como inhiben totalmente la vía extrínseca, nosotros usamos el tiempo de protrombina, el TP, con el método de Quick. Y para estandarizar, para no decir, bueno, mi tiempo de protrombina es 80%, 100%, se usa el RIN, que es el tiempo de protrombina del paciente sobre un tiempo de protrombina de la población, que el valor normal es 1. Es decir, el del paciente sobre el de la población debería ser 1. Y entonces la idea es duplicarlo y llevar el RIN a un valor de antipoblación entre 2 y 3. Ese es el rango en la mayoría de las indicaciones terapéuticas, como por ejemplo en la fibrilación auricular. Vamos a ver que en algunas condiciones, como cuando se usan algunas válvulas cardíacas muy trombogénicas, como por ejemplo algunas válvulas en posición mitral, el objetivo de RIN es de 2,5 a 3,5. Algunas situaciones como por ejemplo los eventos tromboembólicos recurrentes, a pesar de tener el RIN en rango, hay que llevar el RIN a valores más altos, cercanos a 3 o entre 3 y 4, y por ejemplo en algunas guías de tratamiento en Europa y en Japón recomiendan que el RIN esté más cercano a 2 en las personas añosas. En los mayores de 75 años recomiendan que el RIN sea el objetivo entre 1,6 y 2,4, es decir, más cerca de 2 que entre 2 y 3. ¿Qué hacemos cuando alguien sangra? Si hay un paciente con un sangrado leve, hay que investigar la causa del sangrado y en general no se suspende inmediatamente el warfarínico. Cuando hay un sangrado severo hay que revertirlo con vitamina K, y si el sangrado amenaza la vida hay que revertirlo inmediatamente con concentrado de factores o plasma fresco congelado. También está la otra posibilidad, que el paciente venga a algún control, vaya a algún control con un médico clínico, en Argentina el hematólogo actualmente controla el efecto de los warfarínicos, y si tiene un RIN un poco pasado, pero es menor de 6, se acuerdan que era entre 2 y 3, cuando esté con 6 uno está muy anticoagulado. Lo que hay que hacer es solamente bajar la dosis. Cuando esté entre 6 y 10, algunos recomiendan suspender la dosis y eventualmente hospitalizarlo, monitorearlo y darle vitamina K, y cuando tiene valores muy altos, más de 10, ya tiene que estar internado, recibir vitamina K y monitorear que no tenga ningún sangrado oculto, y con mayor a 20 obviamente hay que pasarle, revertirlo inmediatamente con plasma fresco congelado concentrado de factores. Hasta allá los antagonistas de la vitamina K, creo que tocamos muchos de los temas, y como habrán visto, no es fácil el manejo de estos pacientes. Hablamos de interacciones con alimentos. Muchos recomiendan que los pacientes estos no consuman verduras de hoja verde por la concentración que tienen de vitamina K. No es estricto y algunos lo siguen usando y otros no. La mayoría lo que hace es adaptar la dosis de anticoagulantes a la dieta del paciente para no prohibirle comer ciertos alimentos. Pero bueno, realmente es problemático esto. E incluso otras cosas son el automonitoreo del RIN. Hay muchos que en vez de tener que ir a hacerse un análisis de sangre cada semana y luego cada mes y ver a un médico, visitar a un médico para controlar su coagulación, directamente se miden el RIN como si fuera un hemoglucotest en la casa con el dedo, y los pacientes más lúcidos, por ejemplo, se controlan en sus casas y pueden ajustar las dosis ellos mismos. Eso se llama automonitoreo del RIN. Los pacientes que logran hacer eso tienen más del 80% del tiempo en rango terapéutico. Ese concepto es tiempo en rango terapéutico, es el porcentaje de tiempo en que el paciente está con un RIN entre 2 y 3. En promedio, en Argentina y en otras partes del mundo, ronda el 60%. O sea que, a pesar de todo el esfuerzo en controlarlos bien,
más o menos 4 de cada 10 están por debajo de 2 o por arriba de 3 la mayor parte del tiempo. Ahora vamos a hablar de los anticoagulantes parenterales. Vamos a hablar de las heparinas. La heparina es un glucosamidoglicano de alto peso molecular que tiene un extremo que se llama el pentasacárido terminal. Ese pentasacárido se une a la antitrombina 3 endógena y la hace más potente en su inhibición de la trombina. Es decir, que es un anticoagulante que actúa en forma indirecta. Transforma, hace un cambio conformacional en la antitrombina 3 del paciente para que inhiba más potentemente a la trombina. ¿Bien? Y este cambio entonces hace que inhiba no solamente a la trombina, sino que a todos los factores 2, 10, 9, 11 y 12, que si recuerdan son los factores principalmente de la vía intrínseca. La heparina se administra por vía endovenosa continua para que tenga un efecto anticoagulante pleno, y en algunos casos se puede administrar como subcutánea profunda, pero en dosis que se usan como profilaxis de enfermedad tromboembólica. No alcanzan a tener una anticoagulación plena cuando se administra por vía subcutánea profunda. O sea, el efecto anticoagulante de la heparina se da cuando se utiliza en forma continua por vía endovenosa. Este fármaco es uno de los pocos fármacos de esta cursada que van a ver que tiene cinética de orden 0, que si recuerdan de fármaco 1, son los fármacos que tienen una vida media dosis dependiente. Esto hace que sea muy difícil su manejo. Es decir, que dosis más altas van a provocar un efecto que dura más tiempo que dosis bajas. Este es degradado por el sistema retículo endotelial hepático, es decir, que no se elimina por orina y es útil en insuficiencia renal. Además no atraviesa placenta, entonces se imaginarán que ya vimos todo lo malo que producían los anticoagulantes orales en el embarazo. En este caso las heparinas sí serían un tratamiento para la anticoagulación en mujeres embarazadas. ¿Cómo se monitorea y por qué? Básicamente dijimos que tiene una cinética de orden 0 y el riesgo es de sangrados fatales si no se lleva a un control. Y como inhibe la antitrombina 3 a todos los factores de la vía intrínseca, vamos a usar el KPTT, ¿bien? Y llevarlo como el RIN, que se acuerdan que el RIN era entre 2 y 3, bueno, el KPTT también es entre 2 y 3. Lo único que los laboratorios no informan ese valor de KPTT por 2 o por 3, sino que informan el KPTT de referencia en el laboratorio es, por ejemplo, hasta 25 segundos, entonces lo llevo hasta el doble o el triple. Es decir, que si el laboratorio informa que su valor de referencia de KPTT es hasta 35 segundos, si el paciente está con un KPTT de 70 segundos, está bien anticoagulado. Además de los sangrados, puede provocar otros efectos adversos como hipersensibilidad, hipoaldosteronismo y osteoporosis en tratamientos prolongados, pero son muy poco frecuentes. Lo que sí, este fármaco tiene un antídoto que es el sulfato de protamina, que inhibe mol a mol a la heparina. Es decir, hay que ver cuánta heparina recibió en la última hora y si recibió 100, hay que dar una unidad de proteína, o sea, una unidad cada 100 unidades de heparina. Y hay algunos efectos adversos propios que son muy interesantes. Uno es un fenómeno inmune que se llama HIT, o trombocitopenia inducida por heparina, que se da luego de la primera exposición, ante exposiciones sucesivas ante las siguientes dosis. Lo que se produce es que en algunos pacientes se generan anticuerpos antifactor 4 propietario que sirven para su dosaje, para diagnosticarlo o para confirmarlo, y puede provocar plaquetopenia progresiva, pero paradojalmente existe un elevado riesgo de trombosis. Existen alternativas a esto, que es usar irudinas, o sea, anticoagulantes directos parenterales, como irudinas y fondaparinux, o anticoagulantes orales directos, que son los NOACs, que están bajo investigación para esta indicación. Pero bueno, claramente si un paciente tuvo un HIT, una plaquetopenia inducida por heparinas, no debería recibir nuevamente heparinas ni heparinas de bajo peso. Y existe lo que se llama síndrome de resistencia a la heparina, que en realidad lo que pasa es que en los TEP masivos, donde existen trombos gigantes en las arterias pulmonares, trombos de este tamaño literalmente, de este tamaño,
se consumen todos los factores de coagulación. Entonces, lo que pasa es que nosotros le damos heparina y se la consumen los factores que están allí y hay que darle dosis más altas y más altas y más altas, y se lo llama síndrome de resistencia a heparina, que es básicamente que se consumen los factores. Hay otras causas de resistencia a la heparina, es decir, que le damos heparina y no se mueve el KPTT, puede ser por un déficit congénito de antitrombina 3, no es tan infrecuente, aproximadamente 1 en 400 humanos tienen algún déficit, al menos parcial, en la antitrombina 3, y la pérdida de proteínas en los síndromes nefróticos puede provocar pérdida renal de antitrombina 3. Como indicaciones, los síndromes coronarios agudos actualmente se usa poco la heparina, se usa quizás en el momento del cateterismo, cuando se hace un cateterismo coronario, se inyecta heparina para evitar las trombosis de los catéteres, que son cuerdas metálicas que viajan por las arterias y llegan a las arterias coronarias. O sea, en contexto de angioplastia se suele usar. Como tratamiento del paciente con síndrome coronario agudo, actualmente se usan heparinas como de bajo peso molecular o el fondaparinux. En contexto de procedimientos endovasculares a nivel arterial, y como tratamiento de la TBP, de la trombosis venosa profunda y el tromboembolismo de pulmón, son indicaciones claras de las heparinas. También en la prevención de enfermedad tromboembólica venosa, en pacientes que, por ejemplo, están hospitalizados, paciente que llega, se acuesta en una cama y se va a quedar recostado varios días, por ejemplo, que está internado por una fractura de cadera, con una cirugía abdominal, o internado con enfermedades clínicas no quirúrgicas, pero graves y que requieren reposo prolongado, esos pacientes tienen alto riesgo de tener un evento tromboembólico durante la internación, y por eso muchas veces requieren prevención de TBP y TEP con heparinas. Como esta heparina para la anticoagulación plena se da por vía parenteral y para la profilaxis de TBP y TEP se da en forma subcutánea cada 12 horas, se desarrollaron las heparinas de bajo peso molecular. Vamos a ver este gráfico. Entonces la heparina es ese glucosaminoglicano grande, muy largo, que tiene el pentasacárido terminal, que es lo que dibujé en verde, que hace que la antitrombina 3 tenga un cambio conformacional e inhiba al factor 2A. Las heparinas de bajo peso molecular son similares, pero tienen hasta 18 aminoácidos, es decir, que son de menor peso molecular, pero conservan este pentasacárido terminal, y esta diferencia entre la heparina y la heparina de bajo peso molecular hace que las heparinas de bajo peso inhiban más al factor 10 que al factor 2. Así me siguen. Y cada una de las heparinas de bajo peso va a tener distinta relación anti-10 y anti-2. Las mejores o más efectivas son las que más anti-10 tienen que anti-2 tienen. Por ello, una de ellas, que es la enoxaparina, es la que tiene relación anti-10, anti-2 de 4:1, es una de las que más se usa en la actualidad. Más adelante vamos a hablar del fondaparinux, que es solamente el pentasacárido terminal y que va a actuar solo contra el factor 10A, y los anticoagulantes parenterales que actúan en forma directa, es decir, que no necesitan a la antitrombina 3, que son la vivalirudina y el resto de las irudinas. Entonces, las heparinas de bajo peso molecular tienen ese pentasacárido y su longitud menor a 18 unidades, ya dijimos el efecto antifactor 10 mayor que anti-2, y estas tienen una mejor farmacocinética, de orden 1. Se administran por vía subcutánea cada 12 horas con tratamiento anticoagulante pleno, o como cada 24 horas en dosis de prevención de enfermedad tromboembólica, y tienen niveles estables. No es necesario controlar el KPTT, es decir, que se usan en dosis estándar de acuerdo al peso del paciente. Es decir, si un paciente pesa 80 kilos, la dosis es 80 unidades cada 12 horas, como anticoagulante pleno. Tiene menos riesgo de hemorragias que la heparina sódica no fraccionada, y tiene menos riesgo de trombocitopenia y de HIT, pero lo siguen teniendo. Las que más se usan son la enoxaparina y la dalteparina, son de mucho mayor costo que la heparina, se administran por vía subcutánea. Antes, en la clase decía no hay antídoto, pero en la actualidad, ahí puse en amarillo al andexaneta alfa, que es un antídoto nuevo para los anticoagulantes más modernos, y que se ha evaluado que podría ser potencialmente un antídoto
para la enoxaparina. Requieren ajustes en la insuficiencia renal y en pesos extremos y en edades extremas. Mediante dosaje de anti-10A, o sea, se mide la actividad anti-10A de las personas y se ajusta la dosis de heparinas de bajo peso en base a eso. Se utilizan en la profilaxis de la enfermedad tromboembólica, en el tratamiento, en la fase aguda y subaguda de la enfermedad tromboembólica, y en contexto de los eventos coronarios, como tratamiento del síndrome coronario agudo y siempre en contexto de los tratamientos coronarios. Acá llegamos con la primera parte de farmacología de la sangre. Bueno, ahora viene la última parte de la clase de farmacología de la sangre, donde vamos a hablar de anticoagulantes, de algunos anticoagulantes y de fibrinolíticos y antifibrinolíticos. Entonces, vamos a ver en esta clase algunos de los nuevos anticoagulantes o más modernos, como el fondaparinux, la vivalirudina, el argatroban, rivaroxaban, apixaban, edoxaban, dabigatran y algunos más. Vamos a repasar de la clase anterior. La heparina era un glucosaminoglicano de alto peso molecular que tiene ese pentasacárido terminal que ven allí marcado en verde, que hacía que la antitrombina 3 cambie su estado conformacional y sea muy afín o más afín a la trombina. Las heparinas de bajo peso molecular, recuerden que tenían menos de 18 unidades y conservaban el pentasacárido terminal y eran más afines al factor 10 que al factor 2. Y el fondaparinux es el pentasacárido terminal directamente que inhibe al factor 10A. Pero también mencionamos previamente a la vivalirudina y a las irudinas, que son unos inhibidores directos de la trombina, es decir, que no requieren a la antitrombina 3. Fondaparinux, entonces dijimos que es el pentasacárido terminal, que es similar a las heparinas de bajo peso molecular, y que no produce trombocitopenia inducida por heparina, no produce HIF, y eso es una ventaja muy marcada. Se administra por vía subcutánea en una sólida dosis diaria, que la dosis es distinta si se usa en contexto de los primeros días del síndrome coronario agudo, como anticoagulante parenteral durante los primeros aproximadamente 3 a 7 días, o en dosis más altas en eventos de tromboembolismo de pulmón. En general no requiere monitoreo, pero en pacientes con insuficiencia renal o de pesos extremos se puede monitorear el efecto con actividad anti-10A. El sangrado por fondaparinux en realidad es un fármaco que provoca muy bajas tasas de sangrado, incluso similares a placebo, pero si aparece un sangrado, el principal tema es el tiempo, porque desaparece en menos de 24 horas el efecto. Y segundo, si es un sangrado que amenaza la vida y requieren revertirlo en forma urgente, se pueden administrar factores de coagulación ya activados. Este fármaco actualmente oscila su disponibilidad en Sudamérica, y en Argentina, en el momento en que se hizo esta clase, no estaba disponible, aunque va oscilando eso. Es uno de los únicos fármacos aprobados para el uso como anticoagulante en pacientes que tuvieron una trombocitopenia inducida por heparina. Los otros son los inhibidores directos de trombina, como la vivalirudina, que dijimos que no requieren la antitrombina 3, no producen trombocitopenia inducida por heparinas y son uno de los tratamientos o alternativas disponibles. Se administran por vía subcutánea, pero la mayoría por vía endovenosa, no tienen un antídoto y requieren ajuste en insuficiencia renal. Y ahí dibujé unas sanguijuelas porque, bueno, se descubrieron a partir de la saliva de las sanguijuelas los primeros inhibidores directos de la trombina. Los que se usan actualmente son moléculas sintéticas derivadas de esos péptidos o enzimas catalíticas. Y ahora pasamos a hablar de los nuevos anticoagulantes orales. Se llaman NOACs, que quiere decir Novel Oral Anticoagulants, o como ya pasó el tiempo y ya pasaron más de 10 años desde el descubrimiento de estos fármacos, ahora se los denomina Non-Vitamin K Oral Anticoagulants, es decir, no dependientes de la vitamina K, para diferenciarlos de los warfarínicos.
también se los llama DOACs o anticoagulantes orales directos, y generaron una revolución en la terapéutica actual, porque durante varias décadas se reconocían patologías que requerían anticoagulación, como la fibrilación auricular, la enfermedad tromboembólica venosa, y en las pacientes que requerían prótesis valvulares metálicas, cardíacas, y lo único para tratarlos eran los antagonistas de la vitamina K, con todas las interacciones y limitaciones que mencionamos en la clase previa. Entonces, la verdad que el advenimiento de estos fármacos era totalmente necesario en la terapéutica y generaron una revolución. Primero se desarrollaron los primeros inhibidores del factor 2, inhibidores de la trombina, vía oral, como el Xi-Melagatran, que se retiró del mercado, no llegó a comercializarse porque los estudios en fase 3 presentó casos de hepatitis fulminante, y después se desarrolló el Dabigatran, que fue el primer NOAC utilizado. Y después aparecieron los antagonistas del factor 10, que son el Rivaroxaban, el Apixaban, el Edoxaban, y en algunos países, principalmente en Estados Unidos, está disponible el Betrixaban. Estos fármacos, vamos a hablar primero del inhibidor directo de trombina, Dabigatran, que es el primer nuevo anticoagulante para uso oral en fibrilación auricular y enfermedad tromboembólica, que quiere decir trombosis venosa profunda y tromboembolismo de pulmón. Es un inhibidor directo de trombina, se administra por vía oral en forma de texilato, es una sal, que tiene un intervalo interdosis cada 12 horas, y la dosis es de 150 cada 12, 110 cada 12, 75 cada 12, tiene un metabolismo hepático y una excreción principalmente por vía renal. No requiere monitoreo, y que tenga un tiempo de trombina normal es similar a que tenga ausencia de efecto del Dabigatran, es decir, que estos fármacos no requieren un monitoreo del ring como los antagonistas de la vitamina K, pero a veces algunas cosas, algunos parámetros nos pueden dar un indicio, como por ejemplo la medición del tiempo de trombina. El sangrado por Dabigatran, en realidad cuando se produce, si hay una intoxicación accidental, por ejemplo, a un chico que se tomó las pastillas del abuelo, puede darse plasma fresco congelado y puede darse carbón activado para eliminar o absorber todo el Dabigatran que está todavía en el tubo digestivo. Y existe para este fármaco un antídoto que está disponible en la mayoría de los países, que es un anticuerpo monoclonal que se une al Dabigatran y lo elimina del plasma en forma inmediata. Se llama Idarucizumab. Y está disponible en hospitales, no está disponible comercialmente en farmacias. Se usa para revertir a los sangrados con riesgo fatal, o cuando hay un requerimiento de cirugía urgente. Por ejemplo, el paciente tomó el Dabigatran hace media hora y ahora está cursando un abdomen agudo y hay que hacerle una laparotomía exploradora. Esos pacientes son los candidatos a Idarucizumab. Por ser una sal con una cápsula puede provocar dispepsia, intolerancia digestiva muy marcada. Eso está descrito como un efecto adverso que se observa en la práctica cotidiana con el Dabigatran. Y puede provocar en algunos casos, no es muy frecuente, aumento de transaminasas, recordando que un fármaco de la familia había tenido casos de hepatitis fulminante. Está contraindicado en pacientes con niveles de creatinina bajo, con insuficiencia renal, y en pacientes, se hizo un estudio en pacientes que tenían válvulas cardíacas metálicas, y la verdad que provocó más trombosis y sangrados y no fue muy efectivo, así que solamente se usa lo que se llama fibrilación auricular valvular, no valvular, es decir, la fibrilación auricular, pacientes que no tienen una prótesis valvular metálica o que tampoco tengan estenosis mitral reumática. Ahora vamos a hablar del Rivaroxaban, otro de los nuevos anticoagulantes, antagonista del factor 10A. Es un fármaco que se administra por vía oral, que tiene metabolismo hepático y eliminación renal en 2/3. Tiene un intervalo interdosis cada 12 horas, es decir, 2 veces al día, cuando se usa como anticoagulante en dosis bajas en pacientes que cursaron un síndrome coronario agudo y que se usa como prevención secundaria de eventos cardiovasculares. Pacientes que ya tuvieron un infarto de miocardio o una enfermedad vascular periférica tratada, por ejemplo, con bypass o con angioplastias, y se agrega Rivaroxaban en dosis bajas al tratamiento cada 12 horas. También se usa cada 12 horas en la fase aguda de la enfermedad tromboembólica venosa, en la TBP o TEP de no alto riesgo. Se puede iniciar el tratamiento directamente con Rivaroxaban 2 veces al día. Pero cuando se usa en tratamiento crónico,
se administra en una sola toma diaria para prevención del ACV en pacientes con fibrilación auricular no valvular y en pacientes con la fase subaguda y la fase de extensión de la enfermedad tromboembólica venosa, es decir, luego de la fase inicial que puede ser hospitalaria o extrahospitalaria, viene una fase de 3 a 6 meses de tratamiento continuo con una dosis una vez al día de rivaroxaban, y luego en algunos pacientes pueden ser candidatos a una fase de extensión que puede durar hasta 24 meses con dosis más bajas. Este fármaco debe tomarse siempre con las comidas para mejorar su absorción. Si se toma en ayunas, se absorbe menos. Está contraindicado en pacientes con hepatopatía, en pesos extremos, con clínicas de creatinina menor a 30 y con elevado riesgo de hemorragias, y puede provocar efectos adversos, principalmente de sangrados, como todo anticoagulante o antitrombótico, pero los sangrados gastrointestinales son frecuentes y son más frecuentes que con otros anticoagulantes, con otros NOACs. No requieren monitoreo del RIN, como estos nuevos anticoagulantes, y está disponible en algunos países, la FDA la aprobó en el 2019, el andexanet alfa, que es un falso factor 10, es un falso sustrato de estos fármacos, entonces sirve para eliminar de circulación muy rápidamente al rivaroxaban, al apixaban que vamos a ver más adelante, y también a la enoxaparina. Hablando del apixaban, este es otro de los NOACs, es un antagonista del factor 10A, se administra por vía oral en dosis de 2,5 o 5 miligramos 2 veces al día, y es el que menos eliminación renal tiene de los NOACs. Incluso, si bien no se diseñó el ensayo clínico para esto, la FDA aprobó el uso de este fármaco incluso en pacientes en diálisis, porque prácticamente se metaboliza todo por vía hepática y hace eliminación hepática y no se concentra ni elimina por vía renal. Se indica para el tratamiento de la fibrilación auricular, para la enfermedad tromboembólica venosa, en tratamiento agudo, desde el día 0 el paciente puede recibir apixaban e irse del hospital si no tiene un TEP de alto riesgo, y luego un tratamiento de mantenimiento de 3 a 6 meses con el rivaroxaban, y posteriormente una fase de extensión que puede durar hasta 24 meses o incluso en forma indefinida en algunos pacientes con TEP no provocados. En pacientes con enfermedad coronaria, que cursan un infarto o que requieren una angioplastia coronaria y que tienen fibrilación auricular en forma concomitante, se evaluó el uso de apixaban asociado a clopidogrel o ticagrelor sin aspirina, es decir, una rama del grupo de estudio de uno de los estudios con apixaban, se utilizó la combinación de 2 antitrombóticos sin aspirina, es decir, apixaban con clopidogrel o ticagrelor en pacientes que recibieron un stent, y los resultados fueron muy buenos con una baja tasa de sangrados. Más recientemente, esto es un artículo que se publicó en el 2020, que yo soy uno de los autores, el autor principal del estudio, es un metaanálisis donde reunimos toda la información de cada uno de los ensayos clínicos de los NOACs para el tratamiento de la fibrilación auricular, y demostramos que con respecto a la warfarina son mucho más, es decir, contra los antagonistas de la vitamina K, son mucho más efectivos para reducir el riesgo de ACV, cada uno de los NOACs, el dabigatran, el rivaroxaban, el apixaban, y uno más nuevo que se llama edoxaban, que no está disponible en Argentina en el momento actual, pero sí está disponible en Brasil, en Japón y en Europa, por ejemplo. Como ven en el gráfico, esto es un metaanálisis y se ve que en los ensayos clínicos hay una reducción de más o menos un 20% del riesgo de tener una ACV con respecto al tratamiento con warfarina. Y lo que dice RWD significa ensayos clínicos del mundo real, es decir, estudios observacionales en poblaciones más grandes, como ven, números muy grandes, 160.000 pacientes, 180.000 pacientes, 280.000 pacientes que recibieron estos fármacos en distintos ensayos o estudios observacionales, comparados los NOACs con los warfarínicos, y se vio en los ensayos clínicos en el mundo real similar tasa de reducción de ACV. O sea que en más de 500.000 de pacientes los NOACs demostraron ser mejores que los antagonistas de la vitamina K. Esta es la publicación, que es muy reciente y los invito a leerla. La fibrilación auricular es un problema porque está en crecimiento, oscila entre aproximadamente el 1% de la población mundial tiene fibrilación auricular y va oscilando de acuerdo a los países. En Estados Unidos puede llegar a ser
hasta el 2%, en Argentina el 1% y en China es 0,3%. Pero, como ven, en este gráfico se estima que va creciendo la tasa de fibrilación auricular y se estima que 15 millones de estadounidenses van a tener fibrilación auricular en el 2050 y 15 millones de europeos van a tener fibrilación auricular hacia el 2060. O sea que, como ven, viene en incremento y la necesidad de estos anticoagulantes es también creciente. Los NOACs se usan cada vez más en este estudio, sobre todo en países de altos ingresos. Ya en la última corte, cada 2 años hacían cortes, y en la corte del 2015-2016 ya fueron mayor el uso de nuevos anticoagulantes que de warfarínicos. ¿Y en Argentina qué pasa? Obviamente, por temas económicos y porque la disponibilidad de estos fármacos fue menor y más tardía, se utilizan un poco menos que en otros países. Este es un artículo en el cual yo participé, es un registro multicéntrico de centros con residencia de cardiología y son los primeros datos del uso de NOACs en Argentina, donde se ve que el 9,7% de los pacientes con fibrilación auricular reciben estos fármacos. Y también, más recientemente, presentamos los resultados del uso de NOACs en pacientes con enfermedad tromboembólica venosa y vimos que el 19% de los TEP en Argentina reciben nuevos anticoagulantes, rivaroxaban, dabigatran y apixaban. Ya mencionamos las indicaciones de estos fármacos. Las contraindicaciones suelen ser el embarazo, la lactancia, en pacientes pediátricos no están evaluadas actualmente, la insuficiencia hepática, tener un ACV hemorrágico reciente de acuerdo a la extensión y el tiempo del ACV, los estados protrombóticos específicos como los síndromes antifosfolipídicos y similares, no está recomendado el uso en estos pacientes, las válvulas cardíacas metálicas, y ahí puse en otro color casos donde no estaban indicados, pero potencialmente pueden llegar a estar indicados en los próximos años, como la estenosis mitral reumática, los trombos en el ventrículo izquierdo, anticoagular a un paciente que tiene una trombosis espontánea en el ventrículo izquierdo, por ejemplo, porque tiene una aquinesia en contexto de un infarto, o tiene un aneurisma de causa chagásica o de otra causa. En pacientes en diálisis dijimos que era una contraindicación, pero la FDA recientemente autorizó a la apixaban, y en los pesos extremos también era una contraindicación, ya que no se podía monitorizar el efecto, pero no es una contraindicación formal. Pasamos a la última parte de la clase, vamos a hablar muy brevemente de fibrinolíticos. La fibrinólisis es habitualmente a través del plasminógeno, los fibrinolíticos endógenos como al activador tisular del plasminógeno, lo transforman el plasminógeno en plasmina, y la plasmina va a degradar a la fibrina en sus productos de degradación, PDF, que se pueden medir en sangre como dímero D, trímero D y demás. Entonces, los fibrinolíticos están indicados en eventos trombóticos agudos y graves, con potencial riesgo de vida, como por ejemplo un infarto de miocardio con elevación del segmento ST, es decir, cuando está totalmente ocluida una arteria coronaria, con un trombo agudo, en un accidente cerebrovascular agudo, siempre todo en las primeras horas, en las primeras hora y media, 3 horas, y en algunos casos se puede extender en el infarto con elevación del ST hasta en 6 horas. En el ACV solo está recomendado el TPA, y en el TEP, como trombolisis del tromboembolismo de pulmón, en realidad se autoriza el uso de los trombolíticos hasta el día 14. En esos pacientes hay una carga trombótica muy grande y las guías actualmente recomiendan el uso de trombolíticos hasta el día 14. Pueden provocar todos hemorragias, y en este caso sí hay muy alta chance de tener hemorragias graves e incluso hemorragias fatales. Y las contraindicaciones limitan su uso, y esto también es una pregunta de examen. Las contraindicaciones absolutas de los trombolíticos. Ustedes tienen un paciente que tiene una enfermedad grave con riesgo de vida, que la provocó un trombo, y se puede solucionar con un trombolítico. Antes de usar el trombolítico, sí o sí deben saber toda esa lista de contraindicaciones absolutas. Para acordarse, hay 3 cerebrales, es fácil. Si el paciente tuvo un ACV hemorrágico alguna vez en la vida, es una contraindicación absoluta. Si tuvo un ACV isquémico en el último año también, si tiene alguna neoplasia intracraniana o alguna malformación AB o alguna masa ocupante de espacio en el cerebro, también tiene contraindicado en forma absoluta recibir un trombolítico.
tener una hemorragia activa, paciente que ya está sangrando, no podemos darle un trombólítico. Cuando pensamos o apenas sospechamos disección aórtica, está totalmente contraindicado, y en pacientes que tienen alguna enfermedad hematológica conocida con diátesis hemorrágica. Luego hay contraindicaciones relativas, una hipertensión no controlada, tener un ACV isquémico previo, tener el ritmo basal alterado, haber recibido RCP prolongada en los últimos minutos, tener una punción reciente no compresible, por ejemplo, que le hayamos puesto al paciente una vía central subclavia. Si el paciente empieza a sangrar, allí no podemos comprimirlo, puede tener un sangrado fatal, el embarazo y la exposición previa a la streptokinasa. Esto es una cosa importante porque la streptokinasa es un producto bacteriano del estreptococo y puede dar ante una segunda exposición a la streptokinasa una reacción anafiláctica fatal. Ya de por sí la administración de streptokinasa provoca un estado de vasodilatación e hipotensión, pero la exposición reiterada, haber recibido en los últimos 6 meses una streptokinasa, puede dar un shock anafiláctico. Entonces hay algunas diferencias entre los fibrinolíticos fibrinoespecíficos y sistémicos o no fibrinoespecíficos. La streptokinasa puede provocar hipotensión, bradicardia, reacciones alérgicas, pero es barato y es uno de los que más se usa hoy en día en Argentina. En cambio, el TPA o activador tisular del plasminógeno recombinante humano necesita fibrina, es decir, que actuaría principalmente en el sitio donde se generó la fibrina y no en forma sistémica. En teoría provoca más hemorragias que la streptokinasa, produce menos reacciones inflamatorias de hipotensión, bradicardia y alergias que la streptokinasa, y es muchísimo más caro y se reserva para pacientes con ACV agudo o infarto de miocardio donde esté disponible. Hay un fibrinolítico más moderno, que este no está en la currícula, pero lo tienen que conocer, se llama tenecteplase, y lo interesante es que es un bolo, es un único bolo endovenoso. ¿Y sirve para qué? E incluso se usa mucho en otros países. Porque el paciente puede recibir el trombolítico en el domicilio o en la ambulancia y luego ser trasladado a un lugar, a un centro con hemodinamia para seguir tratando el infarto. Es decir, que uno puede llegar, un paramédico o una ambulancia, llega a la casa de alguien, le hace un electrocardiograma, tiene supradesnivel del ST y es una indicación súper urgente, mandatoria de reperfundir ese infarto. En general se hace con angioplastia, pero en muchos lugares cuando no hay angioplastia se puede iniciar con trombolíticos. Y en este caso el tenecteplase es muy útil porque se administra en un bolo único. En Europa y en Uruguay ha reducido muy marcadamente los tiempos a la reperfusión. Uruguay tiene todo un centro, toda una estructura armada para el tratamiento del infarto donde hay solamente 4 hospitales que cuentan con hemodinamia para hacer angioplastias en el infarto. Y tienen toda una red de derivación donde todas las ambulancias en cualquier punto del país llegan en menos de 4 horas al centro con hemodinamia en Montevideo. Y entonces se envían por algún sistema de telemedicina los electrocardiogramas y el médico que lo recibe dice, sí, efectivamente es un infarto con elevación del ST, hay que reperfundirlo. Entonces en la ambulancia se le administra el tenecteplase y luego se deriva al centro con hemodinamia. Siempre preguntando las 6 contraindicaciones que ustedes se tienen que acordar para el examen. Ustedes también. Aquí está el esquema de dónde actúan la uroquinasa y la streptokinasa, en el plasminógeno, a plasmina, el TPA, RTPA y tenecteplase, y en rojo están los antifibrinolíticos, aprotinina, epsilon aminocaproico y ácido tranexámico. Estos fármacos son de administración parenteral en bolo de infusión continua, y la aprotinina ha provocado daño renal y mucha toxicidad y se dejó de comercializar. O sea que quedan disponibles el ácido epsilon aminocaproico y principalmente el ácido tranexámico. Estos fármacos antifibrinolíticos se usan para limitar los sangrados en cirugías programadas o en urgencias, y algunos suponen que podrían ser útiles en la reversión de los trombolíticos, aunque no es una indicación muy clara. Acá les dejo, pueden pausar acá y practicar esto que es un juego de acuerdo a qué anticoagulante o antiagregante, trombolítico o antifibrinolítico, si es oral o parenteral, los nombres de cada uno, cómo se monitorea o si no se monitorea, y qué efectos adversos, además de los sangrados, pueden provocar estos fármacos.
Espero que les haya servido esta clase y bueno, vamos a seguir participando de estas presentaciones virtuales, al menos por el momento. Les mando un saludo a todos y seguimos en contacto.